Trump, tan impredecible como arrogante, ha sorprendido al mundo con una declaración sobre Venezuela, que si consideramos el contexto, es pero muy relevante. ¿Cómo es que mientras la administración Biden golpea a Maduro y reconoce a Edmundo González, Trump alaba al líder sudamericano? Esto pasó durante la conversación entre Trump y Elon Musk, en una entrevista que ha dado la vuelta al mundo. ¿Qué dijo exactamente el multimillonario y por qué ha generado tantos achaques en el bando demócrata? ¿Cómo han reaccionado desde Venezuela? Vida te da sorpresas. Trump llenó de elogios a Maduro, en un momento en el que la élite globalista ha intentado tumbarse la imagen del líder venezolano. Sí, lo vas a conocer ya mismo. En medio de un escenario político cargado de tensiones y enfrentamientos, Donald Trump, fiel a su estilo, sorprendió a muchos al expresar su admiración por Nicolás Maduro. Lo hizo durante una entrevista con Elon Musk, quien, irónicamente, ha sido uno de los críticos más acérrimos del presidente venezolano, utilizando su plataforma X para lanzar ataques que han resonado en todo el mundo. La entrevista, que prometía ser una de las más vistas en la historia reciente, estuvo plagada de problemas técnicos, algo que Musk atribuyó a un ciberataque de tipo D2 que buscaba silenciar este explosivo encuentro. Mientras la conversación fluía, Trump no solo elogió a Maduro, sino que también dedicó palabras a otros líderes mundiales que, como él, desafían el status quo impuesto por las potencias occidentales. Al mencionar a Vladimir Putin y Xi Jinping, Trump no escatimó en alabanzas, describiéndolos como líderes en la cima del juego, duros, inteligentes y profundamente comprometidos con la protección de sus países. Este elogio, viniendo de alguien que ha sido un pilar de la política estadounidense, no es poca cosa, especialmente en un momento en el que la retórica belicista y la demonización de estos líderes es casi una norma entre los políticos de Washington. Pero fue cuando Trump se refirió a Maduro que la entrevista alcanzó su punto álgido. En medio de un discurso en el que criticaba la tasa de criminalidad en los Estados Unidos, Trump no dudó en destacar la supuesta caída del 72% en la criminalidad en Venezuela bajo el liderazgo de Maduro. Ha hecho lo que muchos países sueñan con hacer, comentó Trump, subrayando que Venezuela, un país que ha sido objeto de sanción y presión internacional, ha logrado mantener el orden en medio de adversidades monumentales. Es un comentario que resuena profundamente en la narrativa de resistencia que ha caracterizado al chavismo desde sus inicios. La victoria de Maduro simboliza para muchos en Venezuela una continuidad en la lucha contra el imperialismo y el control externo. En este contexto, el elogio de Trump a Maduro adquiere una dimensión aún más profunda. No es solo un reconocimiento de los logros en términos de seguridad, sino una validación de la resistencia venezolana frente a la presión externa. Y es que mientras el mundo occidental, liderado por figuras como Joe Biden y respaldado por una derecha internacional, ha intentado deslegitimar al gobierno de Maduro, figuras como Trump parecen reconocer que el camino seguido por Venezuela podría, en muchos aspectos, ser un modelo a seguir. Lo que más sorprende, sin embargo, es la indiferencia mostrada por Trump hacia Edmundo González, un opositor venezolano que ha sido ampliamente apoyado por la derecha internacional. ¿No se convirtió en el Juan Guaidó 2.0? Mientras que Biden y otros líderes demócratas han utilizado a González como un símbolo de lucha contra el chavismo, Trump parece no estar interesado en apoyar a figuras que, en su opinión, no han logrado ganarse la confianza del pueblo venezolano. Este gesto, que podría interpretarse como una señal de pragmatismo político, refuerza la percepción de que Trump está más interesado en resultados tangibles que en alinearse con narrativas impuestas por las élites globales. Es aquí donde la historia de Venezuela se entrelaza con la coyuntura actual. En los últimos años, Venezuela ha vivido una serie de transformaciones que han impactado no solo a su población, sino también a toda la región. Desde la implementación de nuevas políticas económicas hasta la redefinición de su relación con potencias emergentes como Rusia y China, el país ha demostrado que, a pesar de las adversidades, sigue siendo un actor clave en la geopolítica latinoamericana. El impacto de Venezuela en la región es innegable. La resistencia del país frente a las sanciones ha inspirado a otros países a cuestionar la hegemonía estadounidense en el hemisferio. Los números son claros a pesar de la crisis económica. Venezuela ha logrado mantener una estabilidad que muchos consideraban imposible. La caída del 72% en la criminalidad mencionada por Trump es solo un ejemplo de cómo el país ha logrado superar los desafíos que se han impuesto desde el exterior.
La figura de Maduro, constantemente demonizada por los medios occidentales, es vista por muchos en Venezuela como un líder que ha sabido mantenerse firme frente a los intentos de desestabilización. Su reelección, aunque polémica para la ultraderecha, es interpretada por sus seguidores como una victoria sobre el imperialismo, un símbolo de que el chavismo sigue siendo una fuerza viva en la política venezolana y regional. Por otro lado, las relaciones entre Venezuela y países como Rusia e Irán han fortalecido la posición del país en el escenario internacional. Trump, al destacar la importancia de llevarse bien con líderes como Putin y Xi, indirectamente reconoce que la estrategia de Maduro de alinearse con estas potencias no solo ha sido acertada, sino que podría ser el camino a seguir para otros países que buscan liberarse del yugo occidental. La reciente elección de Maduro también ha tenido un impacto significativo en la política interna de Venezuela. Con una oposición fragmentada y debilitada, el gobierno ha logrado consolidar su poder, permitiéndole avanzar en su agenda sin mayores obstáculos. Esto ha generado un clima de estabilidad que, aunque frágil, ha sido suficiente para que el país comience a ver signos de recuperación, especialmente en términos de seguridad y orden público. En cuanto a la criminalidad, los números hablan por sí solos. Según informes recientes, la tasa de homicidios en Venezuela ha disminuido drásticamente en los últimos años, un hecho que Trump no dudó en resaltar durante su entrevista con Musk. Esta reducción, atribuida en gran medida a las políticas de mano dura implementadas por el gobierno de Maduro, contrasta fuertemente con la situación en otros países de la región, donde la violencia sigue siendo un problema endémico. El enfoque de Trump, al señalar la criminalidad en Estados Unidos en comparación con Venezuela, es una crítica directa a las políticas de seguridad de su país. Mientras que en Venezuela se ha logrado reducir significativamente la violencia, en Estados Unidos la criminalidad sigue siendo un problema creciente, alimentado por una combinación de factores económicos, sociales y políticos que las administraciones recientes no han logrado abordar de manera efectiva. La entrevista, a pesar de los intentos de sabotaje, ha dejado claro que Trump, Maduro y otros líderes que desafían el orden establecido están en el centro de una lucha global por un nuevo orden. Un orden que, como demuestran las palabras de Trump, está cada vez más cerca de convertirse en una realidad.